las tiras que van a generar ese sostén, ¿sí? O esa fijación. Vamos a tener una por abajo de la clavícula y que llegue a lo que es omóplato. Y vamos a tener una en la B deltoidea, ¿sí? Ahí le vamos a pedir que me separe un poquito así el brazo. Vieron que antes de cortar siempre mido, ¿sí? ¿Para qué? Para que me dé la medida justa y no tenga que estar cortando ni ¿sí? Haciendo malabares. Con el EPO no se hace los bolsitos nada. Con el EPO no se hace bolsito nada, en el corte del bolsito no se hace nada. No. Es más práctico. Esto venís, medís, cortar, venís, medís, cortar. ¿Sí? De ahí voy a ir, de la parte de la B deltoidea, ¿sí? A la parte de atrás de la colocación de la base de arriba. ¿Y ahí la tensión cuánto sería? Nada. ¿Sí? No, Esta no tiene tensión. Esta va de extremo a extremo. Yo lo que hago ahí, cuando la pongo así recta, ¿sí? Es por los plieguecitos, ¿sí? Que en realidad la zona del hombro es más compleja que quede bien tirante, ¿sí? Por la estructura que tiene, ¿sí? Y además no lo quiero frotar mucho porque después se lo va a sacar el pobrecito. Ay, nadie. Vengo ahí y voy a cruzar opuesto para generar una X en el segmento del hombro. Pero es fuerte, ¿Sí? después ahí así. Vengo ahí, Sale, siente. ¿sí? Y voy ahí, ¿sí? Ahí tendría que reforzar, ¿sí? La X, ¿sí? Y venir, ¿sí? Y montar una arriba. No sobreponer, montar, corrido, ¿sí? Para que me abarque más superficie y quede más sostenida, ¿sí? Entonces vengo y coloco ahí. Vengo y coloco ahí, ¿sí? Y tendría que volver a repetir las bases, ¿sí? Entonces, Y la vengo acá, siempre así, sí, siempre ahí. Porque esto lo que me va a permitir es que un mínimo de movilidad tenga, ¿sí? Y que sea más fácil para aplicar, sobre todo por este formato. Vengo ahí, las bases también se montan, no se sobreponen. Pero lleva. Sí, claro. Porque bastante. Puede ser porque el chulete lleva bastante. Y ahí quedaría el leuco, ¿sí? Arriba de esto iría la hombrera, ¿sí? La hombrera es un accesorio de neopreno que entra por la muñeca, queda trancado acá, tiene un enganche con un clip de este lado, ¿sí? Cruza todo por este segmento y tiene un enganche del otro lado del tronco. Lo que va a hacer es fijar más esta estructura. Entonces, cuando él quiera hacer movimientos de este tipo y de este tipo, va a sentir que el leuco lo que le hace es esto. Ahora ¿Sí? yo siento que no puedo cerrar mucho acá. Está limitando funciones del hombro, ¿sí? Pero la función, ¿Y cuál? ¿qué esfuerzo es el que está desarrollando? O sea, porque Esto en hombro se usa así cuando todas las puestas, ¿sí? Vamos a tener bases que me van a marcar de dónde a dónde van a ir esos sostenes, ¿sí? La primera base va a ir 4 dedos por encima de la rodilla, ojo atrás. Y 4 dedos por debajo de la rodilla, ¿sí? Ahora sí, voy a empezar a hacer los tramos que lo que van a hacer es sujetar la rodilla, sobre todo para las lesiones de los ligamentos colaterales o algún desplazamiento que tenga la rótula. Para lo que son los ligamentos cruzados me puede ayudar, pero no es totalmente de auxilio para los ligamentos cruzados. Si es un deporte cíclico que la rodilla va a hacer flexión y extensión, está todo en orden para los ligamentos cruzados rotos. Ahora, si la rodilla tiene que hacer un movimiento así hacia los laterales, están problemas, ¿sí? Voy a ir de la parte interna a la parte externa por encima de la rótula.
y de la parte externa a la parte interna también por encima de la rótula. Ahora voy a repetir el mismo procedimiento, ¿sí? Pero desde abajo, ¿sí? A lo que me va a generar, sí, una X en el segmento de los ligamentos, que es lo que va a sostener justamente cuando haya un movimiento inesperado. Ahí podría volver a repetir todos los cruces y después tendría que cerrar las bases para que quede todo adentro. Las bases es lo último que vuelvo a repetir para que quede todo otra vez encerrado y agarrado para que no se salga. Yo no lo voy a volver a repetir. Voy a empezar de abajo hacia arriba, ¿sí? Primero sin nada de tensión. Solo voy a dar una vuelta para sostener la coba. De ahí ya puedo empezar a generar un mínimo de tensión. Saco un poco la venda, ¿sí? Y le doy un mínimo de tensión, ¿sí? Y de ahí yo vengo a rodear rodillas. Esta es la familia maltratada, no pega hecho. Sí, la idea es que esto quede pegadito, ¿sí? En ella misma, ¿sí? Que la facilidad que tiene la coba, a diferencia de otros vendajes, es que ya tiene elasticidad, con muy poquito genera la contención y además se añade a ella misma. Entonces no preciso más nada y la zona queda protegida. ¿Caminar? ¿Sí? Entonces, lo que vas a sentir es que puedes caminar bien. Que la rodilla sí está ahí sostenida, ¿sí? Eso es lo que pasa. ¿Sí? Primera base por debajo de los dedos y yo no cierro las bases en ese segmento. ¿Por qué? Porque cuando ella vaya a pisar, si yo lo cierro, ¿sí? Todo el peso del cuerpo recae acá y esto comprime y le corta la circulación de los dedos. Yo no hago botas con el leuco porque después ayudo con el cobal, ¿sí? Entonces, lo que es un segmento de la planta del pie, lo que es el talón y lo que es el tendón de Aquiles, yo no lo toco con leuco, ¿sí? A no ser en las partes que lo necesito, ¿bien? Que yo no quiero decir que la bota esté mal. Mi argumento es, las áreas que no se necesitan, las dejo por fuera, ¿sí? Si hicieran bota, necesito una tijera especial con la punta redonda que me permite entrar por el vendaje y hacer pequeños cortes en estos extremos, para que cuando el pie se apoye esté liberado y no genere un corte de la circulación, ¿sí? Ahí, del mariolo, 4 dedos para arriba, ¿sí? Voy a hacer la segunda base. Ahí, generalmente el esguince se hace en la parte externa, ¿sí? En el caso del leuco va a empezar del lado inverso a como sucedió la lesión, ¿sí? Entonces voy a venir ahí. Empiezo desde el lado interno, ¿sí? Coloco y sigo hacia el otro segmento. Segunda colocación, ¿sí? Va a ir desde el lateral interno de la base de abajo hacia el otro lateral. Siempre del lado opuesto empiezo donde a mí se me generó la lesión, que en este caso estamos tocando el lado de afuera. Vengo ahí, voy ahí. Vuelvo a repetir, ¿sí? La primera tira. Si fuera rígido ya marché. Gracias.
y voy con una segunda tira, ¿sí? De la segunda vuelta. Ahí fortalezco las bases. Y después lo que me queda es terminar el dorso, ¿sí? Todo espacio libre que vea lo tengo que cubrir, ¿sí? ¿Para qué? Para que me siga generando ese segmento de contención. Entonces, acá hay un espacio, ¿sí? Sin llegar a la planta del pie ni al segmento, ¿sí? El tendón de Aquiles, cubro. Me queda un pedacito más. Entonces, en todo el dorso en pie lo que hago es cubrir, sin llegar hacia la parte de atrás. Bájate un poquito si te ves con el rebujo. Vieron que hay parte del tendón de Aquiles, ¿sí? Que queda libre, ¿sí? Igual que el talón y abajo arriba, para favorecer el retorno venoso. Muchas de las veces les enseñan a vendarse desde arriba por un tema de practicidad, pero en realidad no, el vendaje no está totalmente correcto. ¿Sí? Siempre se empieza de abajo para arriba y porque va a haber encima compresión, ¿sí? Vengo acá, ¿sí? Y voy a empezar desde afuera o desde adentro. Desde adentro, porque yo quiero hacer la fuerza opuesta, ¿sí? Ahí me paro bien en el borde de la colocación, hago un par de vueltas sin nada. Pero ahí depende de la lesión. Ahí depende de la lesión. Ahí está, pero nosotros donde estábamos Claro, trabajando. en este caso la lesión estaba afuera. Estaba afuera. Si fuera interno, ahí está, vas a ver eso. Vengo y cruzo por tobillo, doy una vuelta, ¿sí? Y vuelvo a subir. ¿Qué te pone taco? ¿Sí? Ahí doy 3-4 vueltitas y me voy recto, ¿sí? Yo en esta, ¿sí? Lo que centro, la fuerza, es solamente en el área de la lesión. Hay vendajes que lo que hacen es cruzar a la inversa y también trabajar el cruce por el otro lado, ¿sí? Esto se llama espiga, la otra que se trabaja es el 8. ¿Bien? Ahí terminaría la colocación, ¿sí? Cortaría. Bien. Ahí una tira va a ir entera ahí, ¿sí? Trabajando lo que es el segmento muscular justamente para relajarlo, ¿sí? Generalmente el dolor se centra en esta área, pero empieza a expandirse hacia el segmento de la muñeca, ¿bien? Ahí lo que le voy a pedir es que extienda codo, que lateraliza sin mano y que haga una inclinación. Muchas de las veces cuando yo pido que hagan inclinaciones, empieza ya a generar una molestia en este segmento que es el que duele, ¿sí? Voy a partir desde la base de la muñeca y voy a traspasar el codo, ¿sí? Con eso voy a generar la tira en I. Después voy a hacer una colocación que lo que haga es trabajar justamente el punto del dolor. Ahí para marcar el punto de dolor voy a pedir que flexione, ¿sí? El codo, y generalmente de 1 a 2 dedos por debajo del pliegue es donde está el dolor, ¿sí? Ahí para sacar la medida voy a partir de abajo del olecrano, ¿sí? Y voy a cruzar hasta la mitad del antebrazo. Con esa tira voy a generar una V. Ahí relajate nomás. Gracias, gracias. Bien, marco base, ¿sí? La base va a ir en posición neutra, entonces dejamos así la muñeca nomás y salgo bien desde acá, desde el lateral. De ahí le voy a pedir que extienda codo, que haga la inclinación y voy a terminar de sacar el cuerpo de la superficie, ¿sí? Ahí para poder trabajar bien, ¿sí? Voy a hacer un arrastre con la mano para darle un 25% y que libere, ¿sí? Con mayor, ¿sí? Amplitud el segmento muscular.
Vieron que yo desde acá no cinché, solamente llevé con la mano, ¿sí? Y de ahí relaja la muñeca y termino la base. Con esta, ¿sí? Colocación en B, lo que vamos a hacer es encerrar el punto de dolor. Las dos patas al 50% y lo que van a generar en esta zona va a ser un aumento de espacio para liberar la zona de dolor, ¿sí? Ahí, marco la base, ¿sí? Me flexiona. Coloco mi base, me libera, ¿sí? El segmento de dolor y voy a ir con una patita, ¿sí? Al 50% y cruzo, y la otra patita va a tener que ir al segmento del brazo porque no puede quedar arriba del pliegue del codo, ¿sí? Entonces voy a venir ahí en diagonal al 50%. Y acá queda encerrado el punto de dolor en ese segmento que le di tensión, ¿sí? No te vayas, así explico contigo y sé que lo tiene que pasar. Me voy a ir. Que esa es la parte interna, le pido que haga una flexión de muñeca y la tira va a partir desde la palma de la mano pasando el codo, ¿sí? Esta colocación es más fácil porque va recta, pero que aquella va en diagonal, ¿sí? Esta va recta y para hacer la B, tomo desde abajo del olecrano, extiende y se coloca exactamente igual. Una pata al 50 recta, otra pata al 50 que se va hacia el brazo. ¿Bien? ¿Alguien que pase a hacer epidrope? ¿A alguien le duele la parte interna del codo? Sí. ¿Alguien sufre de periodontitis tibial? ¿Y de fascitis plantar? ¿No? ¿Qué es eso? La periodontitis tibial es una inflamación del periósteo, que era la membrana que recubría el hueso. Le dije tibial porque es el área que más tiende a sufrir de esa patología. ¿Sí? Generalmente la sensación es como si la tibia se fuera a fracturar. ¿Bien? Y después la fascitis plantar, vulgarmente dicho, la sociedad es el pie abierto. ¿Sí? Es una sensación, el pie abierto. Es una sensación que el pie desde la mitad de la planta se abre como si se fuera a desgarrar. ¿Sí? Vulgarmente dicho pie abierto, en realidad fascitis plantar. A mí la de la tibia me pasaba, pero cuando corría. Sí, pero eso es por sobreuso. La periodontitis tibial se siente siempre de continuo. No tiene como un... Lo que sí, cuando hicimos los masajes sí me dolía horrible cuando me separaban la... Sí, porque el tibial, si por ejes, pisadas, esas cosas que ahora vamos a hablar justamente de eso, incide que la tibia o sea, el tibial se monte arriba de la cresta. Y eso da, el músculo queda pegadito y lo separás. Ya la periodontitis inflama esa membrana. No es necesario que baje. No, ahí dejas la mano así, te pones la base y después ella hace esto y terminas de colocar. Y ahí le da el 25 al poner Sí, arrastra. Ahí. O más Sí, abajo. agarra un poquito más de ahí. Pero, tipo la parte así, de abajo. Ahí agarras más desde el lateral. Ahí. Fíjate que antes de poner eso, que haya quedado eso mismo. Que haya quedado bien pegadito justamente por eso. Y de ahí ya relaja y terminas la base. Y después te vas con la B.
Ahí para que se te haga más fácil, le pedís que flexione así, pones la base y de ahí te vas al punto. De Para acá. el otro lado. Así, así. Eso. ¿Inclinado o derechito? No, derechito nomás. Y le doy sin Ahí recta. le pedís que extienda y ahí sí, te vas con esta pata al 50% y con esta pata al 50% para allá. No puedo pegar el coso este. Ahí, Sí, para acá. sí. Y esa te la llevas para el Para brazo. arriba. Exacto. Muy bien. Bien, voy a necesitar una piedra para hacer periosticias. ¿Sí? Vamos a partir desde el talón y vamos a llevar hasta antes de los dedos. En esa superficie lo que vamos a generar es un pulpo. ¿Se acuerdan que el pulpo era la cabecita con las 4 patas? ¿Sí? Las primeras patas a colocar van a ser por los bordes del pie y luego las 2 del centro para poder abarcar todo lo que es la superficie de la planta. ¿Sí? El pulpito lo que va a hacer drenar la inflamación que genera esa fascitis y generar como una red de contención, que es lo que le falta justamente a ese segmento que se siente que se desgarra. ¿Sí? Luego de colocar el pulpo, vamos a colocar una tiraní. Generalmente es o en la mitad de la planta del pie o próximo al talón, al 50% para hacer un aumento de espacio en los puntos de dolor. Si hay 2, coloco 2, si hay 1, 1 solo. ¿Sí? Toda suya el que va a pasar. Vamos. Son colocaciones que ya hemos hecho, lo único que tienen referencias, nada más. Empieza desde el talón, ¿no? Sí, Hasta. antes de los deditos. Y con eso tenés que hacer el pulpito, que era la cabecita con las 4 patas. Ahí está. Bien, acá sí, vamos a ir desde la parte externa, sí, de la rodilla, sí, por el lateral de lo que es el hueco popliteo, hasta acá. De ahí ya puedo tomar la medida de las 2 cintas, ¿sí? La de la parte interna va a venir desde el segmento interno y va a ir ahí. ¿Bien? ¿Se entiende? Repito, sí, para hacer acuerdo. Ponete posición normal, arriba, con el tronco. Las bases van a ir acá en el lateral, una, la otra. Ahí él sí se va a inclinar, inclínate, levanta la puntita. Y ahí empiezo a colocar los 2 cuerpos. Cuando termine, le pido que se suba, ¿sí? Subí, relaja el pie y termino las 2 bases. ¿Bien? Que era como se trabajaba. Bases en posición neutra, segmento del cuerpo prolongado. ¿Bien? ¿Alguien? También se puede generar tensión, ¿sí? Y sujetar la inestabilidad de la muñeca o en casos de que tenga alguna lesión, ¿sí? Hacerlo de una forma, ¿sí? Para sostener. Acá la primera vuelta, ¿sí? No le hago nada, solo sostengo el cover. Ya la segunda y la tercera, ¿sí? Le doy un poquito más de tensión. Ahí corto. Fin de la colocación. Flexiono el pie. Ahí. ¿Sí? Sí. Y voy a salir desde el malleolo hasta antes de la rodilla, ¿sí? Por la parte interna toco más específicamente la membrana, ¿sí? Pero también lo podía
hacer por afuera si la incidencia de dolor refiere más a la parte muscular, porque la membrana igual la va a liberar porque estoy relajando el músculo, ¿sí? Así que se puede hacer tanto interno como externa la colocación, ¿sí? Voy a venir ahí con una tira en I, ¿sí? Yo se la dejo cortadita. Y después la periostitis, ¿sí? Tiene dos puntos de dolores principales, uno bien en el medio y uno próximo al tobillo. Si tiene los dos, hago los dos. Si tiene uno, hago uno solo, ¿sí? Generalmente el de la parte media es el que suele, ¿sí?, aparecer con más frecuencia. Entonces ahí va a ir una B por las patitas al 50, como hacíamos, ¿sí?, a las puestas del antebrazo. Bien, ¿alguien que pase? Y que la cinta siempre trate de ir bien así por el costadito del lado. Esta era la B. La periostitis tibial, sí, repito, es como que el hueso se va a fracturar, ¿sí? Si uno no cuida la periostitis tibial, sí puede llegar a generar una fractura por estrés, ¿sí? ¿Pero qué es un problema muscular? La periostitis tibial se puede generar por un sobreuso del tibial anterior, que se da mucho en los corredores y en los ciclistas. Se puede dar por un cambio de terreno brusco, por un calzado inadecuado para el deporte. Y relájate, como te pones siempre, ¿sí? Ahí yo lo que voy a hacer es marcarle la postura que yo deseo que ella haga, ¿sí? En el caso de ella es mínima la posición, hay otros que están como mucho más acentuados. Dependiendo de la acentuación que tenga esa curvatura, es la tensión que yo puedo generar. Cuando más encurvaditos están, menos tensión yo le puedo dar porque es sumamente incómodo generar de golpe una posición correcta, ¿sí? Entonces se lleva a menor grado. Ahí voy a partir de abajo de la clavícula y voy a ir hacia el omóplato opuesto. De ahí ya voy a hacer la toma de la otra medida del otro segmento que va a ser igual. Lo que es posturas de corrección pueden ir del 50 al 100%. Acuérdense de eso, va a depender, ¿sí?, del tipo de joroba que tenga la persona, porque si no, no va a tolerar la puesta. Las bases van a ir grandes, ¿sí?, de 5 centímetros y van a empezar debajo de la clavícula. Después, cuando ya coloqué la base, todo el segmento del cuerpo va a ir con tensión hasta pasar la columna. De ahí nada, ¿sí? Y el cruce de las dos cintas se tienen que dar bien en este segmento del dorso, que es donde se genera la curvatura, ¿sí? O sea, bien acá en la mitad de la parte dorsal es donde tiene que estar el cruce de las dos cintas, de un lado y del otro, ¿sí? Alguien que pase a colocar. Ahí solo se le generamos una base porque corto, le doy tensión y lo que resta sigue de base, ¿sí? ¿Cómo? No entendí eso. Va a poner solamente la base bajo la clavícula y después va a seguir con la colocación. Cuando ya no se le da más tensión, sigue sin nada. Aquí, ¿verdad? O sea, después de la columna. Sí, exacto. ¿Sí? Y ahí que quede toda la... ahí está. Y de ahí empiezas a sacarle todo el cuerpo. Quiero más o menos. Ahí está, eso. Ahí, mira, no le marcas.
Solo sacás, Sí. llevas todo para acá arriba y lo marcas ahí. Entonces de ahí vos vas a sostener para hacer la tracción. Entonces medite de no irte al 100, ahí llevas, y a partir de acá ya no le das nada. O sea, seguís para acá adentro, para que si no se lo van a enganchar en el sentido. Sin nada. Importante en estas colocaciones que arriba de la clavícula quede como un surquito que hay que tratar bien porque si no toma bien la forma, el taping se sale. Quedó muy ¿sí? largo acá. Ahí sí. ¿Después te lo sacar, verdad? No. No, me lo saco. A ver, hay que ver. Mientras no se queda agarrado. No. Ahí. Y allí la otra lo mismo en el otro lado. ¿Ahí más o menos? Sí. Ahí, ojo. Y ahí. Ahí te agarro. Y ojo ahí que no se te vaya pegando porque le tenés que dar tensión. Ahí más o menos tensión. Ahí está. Y de ahí, esto lo pasas así con todo para que no te pase lo de recién. Entonces de ahí te queda más cómodo para colocar. Para ir sacando y colocando. Ahí está. Y eso sin nada. Sigue así. Sigo. ¿Listo? Ahora sí. Y a venir por encima, ¿sí?, del pliegue del codo, y en este caso la base va a ser solamente 3 centímetros, porque si yo le dejo 5, abarca un segmento bastante amplio de la músculo y no me va a servir. Entonces, 3 centímetros y voy hasta el segmento de hombro. Esa va a ser la superficie, pero la colocación va a ser en B como ven en la tira naranja de la imagen, ¿sí? Va a estar la base y una de las patas va a venir ahí próximo a la axila y la otra termina de dibujar por detrás el segmento del bíceps. Así que es una colocación en B. Bien, la base va a ir en posición neutra, que es levantar la muñeca ahí, base, y cuando coloque las patitas, ¿sí?, extiende. ¿Se entendió? Sí. Después, Creo que era un poquito más arriba. Antes del doble. Que venga por acá, ¿sí? sí. No. Más. Ahí. Te vamos a buscar, no te preocupes. Ah, La medida del tríceps, ¿sí?, vamos a prolongar, vamos a prolongar ahí la zona, ¿sí? Ahí queda extendido lo que sería el tríceps. Vamos a salir por debajo del olecranon, que es esta saliente que tenemos acá, ¿sí?, al igual que el bíceps, 3 centímetros de base. Y vamos a llegar hasta el segmento del hombro, ¿bien? En este caso también va a ser una colocación en B, ¿sí?, como ven en la imagen de rosado, y una... ¿Tenés cosquillas? ¿cómo? Sí, tenés cosquillas. No. Una de las tiras va a ir bien por acá, ¿sí?, sin meterse a la axila, y la otra va a terminar de dibujar trapecio por acá. ¿Bien? Lo único, ¿sí?, que para colocar la base va a empezar desde abajo. Sí. Coloco base, porque ahí está en relajación o neutro, levanto el brazo y una pata, otra pata. Desciende el brazo y termino las dos bases. ¿Sí? Uno con la compañía.